Bueno, vamos a empezar el capítulo de neurología y en este capítulo, bueno, el primer tema, ¿no? Lo va a dictar el doctor Medina, o Flores, perdón, pero es en la tarde, en la noche creo que han quedado con ustedes, si no me equivoco. Y en mi caso voy a tocar el tema de evaluación del estado de conciencia. También hablaremos de las lesiones infra y supratentoriales, cómo evaluarlas y luego el síndrome confusional agudo, ¿ya? Sé que vienen de su examen un poco cansados, voy a tratar de si es que hay algo que ustedes no entiendan, no duden en preguntar e interrumpir, no hay problema, siempre levantando la mano. Ok. Bueno, los puntos a tratar, como ya les comenté, alteración del estado de conciencia, exploración neurológica para la localización de patologías supra e infratentoriales y el síndrome confusional agudo. Seguro este tema ustedes cuando lo leen se les viene a la mente los que ya han rotado por emergencia o tal vez en hospitalización también, ¿no? Cuando vemos que un paciente comienza a hablar incoherencias, estar agitado, ¿no? A ver, ¿se habrán topado con esos pacientes? Y no han sabido cómo actuar de repente porque todavía no saben cómo enfocar a un paciente de este tipo, ¿no? Hay pacientes que de forma aguda lo hacen, alteran el estado de la conciencia, como otros pacientes que ya tienen trastornos más crónicos. Nosotros vamos a abordar la parte aguda, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conciencia, y seguro han escuchado que hay docentes hasta ahora, porque lo escucho también, que utilizan la frase de trastorno del sensorio, dicen, ¿no? Pero en realidad ese término no está en los libros de semiología en sí, ¿no? Hablamos del estado de la conciencia, porque por eso vamos a ver cómo es la evaluación que tiene que tener un orden, ¿ya? Entonces, cuando decimos conciencia, la definimos como la capacidad que tiene un individuo para darse cuenta de sí mismo y del medio que lo rodea. Si tiene esas características, si está consciente de sí y además del medio que lo rodea e interactúa en él, entonces ya hablamos que ese paciente está consciente, ¿no? Esta condición, como dice ahí, es dinámica y la persona tiene además, digamos, la percepción adecuada de sí mismo, ¿no? Neurológicamente hablando, la lucidez es la conservación del juicio de la realidad. Cuando hablamos de un paciente está lúcido, entonces él tiene el juicio de la realidad, ¿no? Entonces, primero, la conciencia como proceso fisiológico en el que el individuo mantiene un estado de alerta con pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno. Y está claro eso. Luego, los que han estudiado el estado de conciencia por muchos años son Posner y Plum, y siempre hay actualizaciones pequeñas de su investigación, pero que hasta ahora se sigue, digamos, como referencia a ellos dos. Desde un punto de vista clínico funcional, esta conciencia nos da dos componentes. Básicamente es la vigilia o el fenómeno del despertar y el contenido de la conciencia. Las dos cosas, los dos componentes forman el estado de conciencia. Cuando hablamos del estado de conciencia estamos hablando de esos dos términos, vigilia y contenido de la conciencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la conciencia implica la función de una integración de la corteza cerebral, ¿no? Que permite al ser humano darse cuenta de su medio interno y externo y responder eficientemente a las necesidades que se derivan de esta interacción. ¿Ya? Entonces, cuando evaluamos las funciones mentales superiores, ¿no? Y el despertar o estado de vigilia es simplemente estar alerta, estar despierto, ¿ya? Cuando tenemos las dos cosas bien adecuadas, entonces el paciente está consciente, ¿no? Básicamente es eso. Creo que ya le hemos dado varias definiciones, pero llegamos a lo mismo. Finalmente, la parte que también tienen que saber de esta parte, de esta introducción, es quién comanda este sistema, ¿no? Hay vías anatómicas de la conciencia que están compuestas por diferentes estructuras clave y por haces de fibras que las conectan, ¿ya?
El sistema, este famoso sistema reticular activador ascendente, en los libros está como SARA, ¿no? Este recibe aferencias de casi todas las entradas somáticas sensoriales y de algún modo actúa como un interruptor elemental, ¿no? Un on-off, on-off, porque es el que me va a comandar el fenómeno del despertar. Entonces, del SARA nacen las vías eferentes que van a los núcleos del tálamo y luego al cerebro basal anterior, al hipotálamo y al neocórtex, ¿ya? Desde los relevos del tálamo, ahora lo vamos a ver en un gráfico, esto aparte es se entiende mejor cuando lo vemos en gráfico, del cerebro anterior, basal anterior y del hipotálamo, de ahí salen unas vías activadores que se dirijan al neocórtex. La activación de este neocórtex por todas estas vías provoca el despertar cortical y permite el estado consciente del paciente, ¿no? La confusión es una causa muy frecuente de hospitalización, el cual refleja una disfunción en el seno de estas vías que hemos mencionado, lo que refleja una afección orgánica. La mayoría de veces cuando pasa esto es porque algo está alterado, ya sea un infarto cerebral, hay un tumor de repente, o una alteración metabólica, ¿no? O una alteración de electrolítica o un trastorno ácido base. Alguna noxa tiene que haber que esté afectando este sistema, ¿no? Eh, y esta es la imagen que estábamos viendo, que estábamos mencionando, perdón, donde veíamos al cerebro basal anterior, que está acá, al hipotálamo, que está aquí, y al tálamo, que está acá. Estos tres son los que juegan un papel importante para las interconexiones de estas vías que salen, ¿no? Y todas vienen de este sistema que se activa, el SARA, ¿ya? Eso es lo único que tienen que saber. Bueno, desde el punto de vista bioquímico, obviamente estas vías no funcionarían de otra manera si no estuvieran los neurotransmisores, que son los colinérgicos y glutaminérgicos, los adrenérgicos, los serotoninérgicos y dopaminérgicos, que seguro lo han escuchado bastante en las redes sociales, que mucho hablan de la serotonina, la dopamina, ¿no? Las vías histaminérgicas. Todas ellas convergen en este sistema, ¿no? Y finalmente son las responsables en última instancia del mantenimiento sueño-vigilia. Lo mismo, esto es más de lo mismo. Bien, las alteraciones de la conciencia, ¿no? Patológicas, deben incluir procesos que afecten al SARA, a los hemisferios cerebrales o a ambos simultáneamente, ¿ya? Puede ser que la lesión esté en los hemisferios o esté en el tronco, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde esté, pues nos va a dar las manifestaciones que vamos a ir viendo, ¿ya? Bueno, entonces, básicamente esta parte se concluye, ¿no? En que estos dos componentes de la conciencia siguen un orden jerárquico, pero no recíproco. El contenido de la conciencia no puede darse sin estado de vigilia, evidentemente, ¿no? Sino cómo evaluaría yo el lenguaje, la praxia, la nocia. Entonces, necesito que el paciente esté en estado de vigilia para poder evaluar eso. La vigilia puede presentarse en ausencia de contenido de la conciencia y eso es el estado vegetativo. O sea, el hecho que tu paciente puede estar con los ojos abiertos no quiere decir que esté consciente de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Ya hemos hablado de que el paciente que la conciencia es básicamente no solamente el fenómeno de vigilia, sino el contenido de la conciencia. Y este paciente en estado vegetativo, porque puede estar muchos años en ese estado, puede abrir los ojos y estar en la nada, ¿me entienden? Entonces, no tienen que ser los dos sí o sí, ¿no? Entonces, las alteraciones de la conciencia que vamos a tocar en esta oportunidad es las agudas y vamos a mencionar algunas crónicas, ¿ya? Pero más en la teoría de hoy nos vamos a basar más en los cuadros agudos. Pero es para que sepan que hay unos grados, delirium, ¿no? O síndrome confusional agudo, también llamado, al delirium le llaman síndrome confusional agudo, la obnubilación, la somnolencia, el sopor y el coma.
Y en el estado crónico de la conciencia alteración, como los estados de demencia o deterioro cognitivo mayor, como le dicen los adultos, los geriatras, en cuanto a los adultos mayores, no les gusta el tema de demencia a los geriatras, prefieren el término deterioro cognitivo mayor, ¿no? Síndrome de enclaustramiento también tenemos, el mutismo asinético, el estado de mínima conciencia, el estado vegetativo y la muerte cerebral, de los cuales también hablaremos. Ok, entonces las alteraciones agudas, estamos hablando, por ejemplo, del paciente que está confuso. Un paciente que está confuso se caracteriza por una torpeza intelectual, ¿ya? Incoherencia en sus ideas, imposibilidad de apreciar exactamente las sensaciones que recibe, ¿ya? Es un paciente que está confuso. El obnubilado es el que sí está orientado en lugar y tiempo, tiene dificultad para seguir la hilación del diálogo, digamos, y la latencia de la respuesta es más prolongada, ¿no? Como que sí está, te sigue el diálogo, como dice ahí, pero está un poquito letárgico, por decirlo de alguna manera, muy lento para darte una respuesta, ¿no? El somnoliento, bueno, es cuando la alteración de la vigilia es mucho más evidente. La atención, francamente, está bastante disminuida. No te podría seguir un diálogo, el paciente somnoliento. Bosteza permanentemente, mantiene los esfínteres y cae fácilmente en un sueño superficial. ¿Ya? Ese es el estado de somnolencia. Y el sopor que viene del estupor en inglés, de la palabra estupor en inglés, el sopor, ¿no? El sopor no es posible mantener alerta. Mantener la alerta no es posible. Solo ante un estímulo verbal o doloroso logramos una fugaz vigilia, ¿no? Pero cesa el estímulo y otra vez vuelve a su estado basal, como si estuviera durmiendo permanentemente, ¿no? ¿Hasta acá hay alguna duda? Me dicen, Julio, no hay problema que levanten la mano. Me Todo avisan claro, todo porque, en este porque no momento, lo creo yo. veo, no puedo ver bien la pantalla. Tú la ves mejor. Ajá. Sí, doctor, no se preocupe. Ok. Esto sí les pongo un asterisco porque no quiero que se confundan cuando decimos estupor, ¿no? Como está ahí, con lo que hemos hablado antes, ¿ah? ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. Creen que sopor es sinónimo de estupor. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. El estupor con ES, ¿no? Es una condición en la que el paciente sí está despierto, pero con una severa disminución de los movimientos espontáneos y el habla. Este se describe más en la rigidez seria, que es cuando tú le levantas una extremidad y se mantiene en la posición que le estás dejando. No se cae, ¿me entienden? Esto, ¿en quiénes lo vemos? En los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, ¿ya? Los pacientes estuporosos con ES se ven en las emergencias psiquiátricas, ¿ya? Le llaman el estupor catatónico o el estupor maníaco. En el catatónico se refiere a un tipo de esquizofrenia, ¿no? Y es una de sus características. El estupor maníaco se ve en la enfermedad bipolar, ¿ya? Entonces, no confundamos esto con los niveles del estado de conciencia agudo, ¿ya? Bien, el sopor sí, el sopor es ya la forma severa de la conciencia, de la alteración de la conciencia aguda. La severidad de este sopor es definida por la magnitud del estímulo para lograr un despertar fugaz, ¿ya? Entonces, el sopor, en este caso, hay que evitar dialogar como superficial, medio, catalogarlo, perdón, como superficial, medio y profundo, porque en realidad es un poco subjetivo, ¿ya? Decir esto, o poco preciso, decir, él está en sopor medio, está en sopor profundo, está en sopor superficial. En realidad está en sopor, no hay otra forma de decirlo, porque es muy subjetivo, como dice ahí. Entonces, es mejor describir la maniobra que estamos realizando y la respuesta que nos da el enfermo antes de definirla. Es un medio, profundo, superficial, ¿no? Las maniobras van desde hablarle en voz alta, decirle,
no sé, señor Jorge, por decir, señor Jorge, le sacudes los hombros, ¿no? Lo mueves e incluso le aplicas estímulos dolorosos, como estos de acá. Ahorita lo vamos a ver. Estos de aquí, ¿no? Antes de ello, tengo que mencionar la maniobra de Foix, 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 como le quieran decir. Esta maniobra consiste en comprimir con tus dedos cordiales la zona más alta del ángulo de la mandíbula. Si ustedes se tocan ahí, es doloroso realmente. Ese es un estímulo doloroso que se aplica. No tanto, como seguro habrán visto en la emergencia, hay doctores que presionan los pezones de los pacientes porque quieren despertar el estímulo doloroso, pero creo que es muy, muy traumático y muy incómodo tener que hacer eso. Así que preferible es hacer esta maniobra de foie, ¿ya? Es utilizar los dedos medios o cordiales en la zona más alta del ángulo de la mandíbula. En el sopor, la respuesta del paciente va desde un transitorio despertar y la articulación de la palabra un poco legible, hasta una reacción de evitación y de defensa con una mueca del dolor al realizar esta maniobra. Esto pone en evidencia de repente una parálisis facial inferior ipsilateral, ¿no? Bueno, acá vamos a ver en las tres maneras de cómo evaluar este paciente, ¿no? Le hablamos en voz alta, con su nombre, sacudimos hombros y en la maniobra de Foix. Bien, hasta acá creo que no hay preguntas, creo que está muy, muy, muy entendible. No, vamos a evaluar ahora el compromiso de la conciencia. Vamos a decir, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿la lesión es focal estructural o es difusa, tipo tóxico metabólica del sistema nervioso central? Eso es lo que primero nos tenemos que preguntar. Entonces, ¿qué decimos cuando decimos, mejor dicho, qué entienden cuando dicen estructural? ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir? O sea, ¿entienden cuando decimos es focal estructural? Que está Se refiere afectado. cuando, se Sí, refiere perdón, cuando perdón. es, doctora, se Sí, refiere Julio. cuando es específico en algún lugar, ¿no? En algún Lesión focal. lugar del parénquima, probablemente cerebral, ¿no? De todas maneras, sí. Por eso es focal, es un por ejemplo, la región frontal, ¿no? En la región frontal izquierda, ¿no? O está en todo el cerebro, ¿no? Por ejemplo, una encefalitis, ya sea viral o tóxico-metabólica, ¿no? Cualquiera de ellas hablamos de difuso, ¿no? Entonces, cualquier proceso que afecte de forma significativa los dos hemisferios o las estructuras subcorticales pueden determinar alteraciones de la conciencia. Las causas más frecuentes que incluyen el trauma, el TEC, ¿no? El traumatismo encefalocraniano, un ACV, un accidente, un ataque cerebrovascular, una encefalopatía anoxoisquémica, por ejemplo, un paciente que ha hecho paro, no le llegó, digamos, la irrigación adecuada al cerebro y nos hizo una encefalopatía anoxoisquémica, ¿no? Eso es lo que suele pasar muchas veces en el posoperatorio, ¿no? No es tan infrecuente, al contrario, entran en paro, ¿no? En plena sala de operaciones y le hacen RCP y bueno, allá hay daño, ¿no? Daño estructural, cerebral. En la sobredosis de drogas, cualquier droga, ¿no? Que pueda pasarse la dosis, incluso con dosis pequeñas también puede haber lesiones, eso es idiosincrático, ¿no? Tumores encefálicos e infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, la clásica, que ahora lo podemos decir siempre, es la infección por el COVID, por el virus de la influenza, ¿no? También cualquier virus que pueda afectar, digamos, a nivel sistémico, el cerebro no escapa de él, ¿no es cierto? Por ejemplo, el virus del VIH, también. A ver, esquemáticamente, estas etiologías pueden dividirse en dos grandes grupos: en las injurias primarias del sistema nervioso central y en las manifestaciones cerebrales secundarias a otras alteraciones sistémicas. Por ejemplo, los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico pueden afectar a nivel cerebral también.
¿ya? Entonces, como ustedes verán, miren la larga lista de las injurias primarias y las injurias secundarias. Basta que entiendan cuáles son las primarias versus las secundarias. No se tienen que aprender de memoria todo, se entiende nada más, ¿no? Lo primario es cuando has tocado al mismo cerebro en sí, ¿no? Ya sea por una lesión directa en un hemisferio o en los dos, ¿no? Puede ser una lesión también solo unilateral, pero que te esté desplazando las estructuras de la línea media, ¿no? Un proceso expansivo, un tumor, por ejemplo, y lesiones del tronco fijos, como hemorragias, mielinolisis central-pontina, compresión por desplazamiento cerebral, en fin, ¿no? Hay una larga lista, como ven ahí, pero las secundarias, ya lo hemos dicho, son secundario a otra patología que ha afectado al sistema nervioso central. Entonces, es de esa forma y ahí tienes toda la larga lista también de todas las patologías que te podrían afectar de forma secundaria, ¿no? No se olviden de las endocrinológicas, que son muy frecuentes, el hipertiroidismo, ¿no? O el hipotiroidismo también. Bien, lo primero entonces es definir si estamos frente a un sopor o al estado de coma causado por una lesión estructural del sistema nervioso o por una alteración de la homeostasis tóxico-metabólica. ¿Frente a qué estamos? Si sospechamos de una lesión estructural del sistema nervioso central, nos preguntamos, ¿es supratentorial o infratentorial? ¿Se acuerdan de por qué es la palabra tentorial? ¿Se acuerdan de anatomía? ¿Por qué decimos tentorial? Por la tienda del cerebelo, ¿no? ¿Se acuerdan dónde estaba la tienda del cerebelo? Porque literalmente es como una carpa que divide justamente lo que está por encima de la carpa y lo que está por debajo. Lo que está por encima supratentorial, lo que está por debajo infratentorial. De ahí viene ese término. Sistematización del examen neurológico, y es que ahí viene el tema, nosotros tenemos que ser ordenados para evaluar, ¿ya? Lo primero que tenemos que evaluar es el compromiso cuantitativo de la conciencia y la actividad motora. ¿Conocen esas escalas? Hay una recontra conocida, ¿cuál es? Que se usa por años, en realidad, y hasta ahora es aceptada. Y hay otra que en el 2005 se creó, ¿no? Con la finalidad de que si no puedes evaluar con esa primera escala a ciertos pacientes, evalúala con esta escala. Entonces se acepta actualmente dos escalas. ¿Cuáles son? ¿Las conocen? A ver, Gabriela. Glasgow. Sí, buenas tardes, doctora. ¿Se me escucha? Sí, sí se te escucha. Ya, perfecto. Una de las escalas es la escala de Glasgow. Ajá, sí, correcto. ¿Y la otra? ¿Conoces la otra Ahí, escala? ahí, ahí sí me agarró, no, no sé. Disculpe. No, no te preocupes. Es que en realidad no está tan difundida. Yo ahora se las estoy mostrando este año porque hasta el año pasado hemos hablado solo de la escala de Glasgow porque es la escala más conocida y que hasta ahora se utiliza. Pero nos vemos limitados con el Glasgow en algún detalle. ¿En qué detalle nos podemos ver limitados para evaluarlo? Ya que todos conocen la escala de Glasgow. ¿Cuál es la limitante de esta escala? Julio, ¿me puedes decir? ¿Cuál es la limitante de esa escala? Cuando ustedes ya evalúan y dicen, pucha, ¿y ahora cómo evalúo esto? Cómo? Hay algo que siempre nos limita, ¿no? No sé si están hablando porque solo vi una mano nada más. Julio, ¿hay alguien más que ha levantado la mano? No, doctora. Pero una limitante no sería el estado de conciencia, doctora. No, o sea, es que primero las tres esferas que evalúa la escala de Glasgow, ¿cuáles son? Respuesta En el chat ocular, alguien menciona, doctora, que puede ser subjetivo. respuesta ocular.
Ocular. respuesta motora y respuesta verbal, ¿no? ¿Cuál de ellas ustedes la ven como una limitante? Muchos pacientes que no han podido, porque seguro ustedes ya evaluaron junto con, bueno, me imagino en la visita médica del día a día que ustedes están o en la emergencia también, han evaluado en algún momento la escala. A ver, Gabriela ha levantado la mano. Doctora, tal vez una limitación pueda ser el efecto de drogas o alcohol en el paciente, ya que van a alterar igual, pero no, o sea, nos daría Ya, una puntuación errónea. ya, claro, podrías evaluar de forma errónea, pero no, porque, o sea, ¿qué pasa si está tu paciente confuso? Obviamente en tu respuesta verbal va a haber un punto más bajo, ¿me entienden? O sea, en realidad las dos escalas, tanto el Glasgow como, ya no me han dicho cómo se llama la otra escala, el Four, ¿no? Cuatro. Cuatro porque se usan cuatro dominios. Ya, ese es el que se estableció en el 2005, ¿no? Porque justamente hay partes verbales que no se pueden evaluar cuando el paciente está intubado, por ejemplo. ¿Cómo les evalúas la escala si el paciente está intubado? No se puede la parte verbal, esa es una gran limitante. Entonces, o paciente tiene problemas de tronco, en el tronco, entonces no vas a poder hablar con ese paciente. Ni siquiera nada, no le puedes decir nada. Esa fue la gran limitante. Entonces, los pacientes que tienen lesiones de tronco, que están intubados, ¿no? Ventilador, etcétera, en ellos puedes usar la escala FOR, que la vamos a ver ahora. En cuanto al sopor profundo, nos quedamos en eso. Un estímulo nociceptivo intenso, como la maniobra de Foix, hace que el enfermo esboce una respuesta defensiva, el cual la denominan acto. O sea, cuando tú le haces un estímulo doloroso a un paciente, lo que te emita el paciente en ese momento, o sea, es decir, por ejemplo, no sé, te levanta la mano, como que te retira tu mano, ¿no? O hace una mueca en su cara, etcétera. Cualquier respuesta que te dé, a eso se denomina acto. Mientras tú tengas un acto de tu paciente, todavía ese paciente está en sopor, así sea sopor profundo. ¿Ya? Que sería como que el extremo del sopor, ¿no? Pero por eso dijimos, no hay que darle un calificativo. El sopor profundo es el extremo del sopor simplemente. Pero todavía me emite actos. Entonces, un paciente puede hacer una mueca de dolor en el lado izquierdo de la cara y mover las extremidades superiores e inferiores de ese lado con una intencionalidad defensiva. Este hecho implica que hay una hemiplegia derecha y con alta probabilidad que se encontrará una lesión focal del sistema nervioso central, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo definimos ahora coma? Porque esa es la diferencia justamente entre el sopor profundo y el coma. El estado de coma se define por ausencia de actos. O sea, simplemente si tu paciente no te responde nada ante tu estímulo, entonces ya puedes definir que ese paciente está en coma y no en sopor. ¿Ya? El estímulo nociceptivo no es capaz de generar respuestas motoras de intencionalidad o actos en el estado de coma, pero no excluye que existan movimientos reflejos organizados del tronco encefálico. Y eso ahora lo vamos a ver cuáles son esos reflejos. Los actos son respuestas estructuradas del cerebro que traducen una intención. Entonces, si no hay actos, tu paciente está en coma. Ya. El coma nos puede dar una sinergia flexora o rigidez de decorticación, así se llama, que nos implica un nivel de daño rostral. Ah, eso es otro tema que les iba a mencionar. Cuando hablamos de daño del sistema nervioso, hablamos de daños rostrales cuando están más arriba, muy cercanos al mesencéfalo, y hablamos de daños caudales cuando están más abajo. Caudal, rostral viene como de cara y caudal de la caudequina, que es la parte final de la médula, ¿no? Entonces, esos extremos tienen esos nombres, ¿ya? Lo caudal y lo rostral. Cuanto más se acerque hacia el mesencéfalo, será rostral, cuanto más se aleje, será caudal, ¿ya?
¿Por qué les digo? Porque las lesiones que vamos a ir viendo del tronco tienen justamente ese sentido, rostral y caudal. ¿Ya? Entonces, al realizar en la sinergia flexora, cuando realizan la maniobra de foie o espontánea, el enfermo va a flexionar los codos, muñecas y dedos con la inclusión de sus pulgares dentro de las manos, ¿ya? El cuello y las extremidades inferiores van a adoptar una postura de hiperextensión mientras el paciente está flexionando estos codos, ¿no? Si el daño es más caudal, o sea, más para abajo, y el coma se profundiza, entonces aparecen ya sinergias extensoras, ya no son flexoras, son extensoras, o también llamado rigidez de descerebración. Hay una hiperextensión, ya no hay una flexión, hay una hiperextensión más bien, y una pronación, es decir, un giro del miembro superior hacia adentro, ¿no? En prono, de las extremidades superiores. La cabeza de tu paciente y las extremidades inferiores más bien adoptarán una postura de hiperextensión y en realidad esa es igual que la otra. La única diferencia entre las dos es que una es flexión y la otra es extensión, pero ambas son patológicas, ¿no? Y acá están. La primera es descerebración y la segunda es decorticación, ¿ya? Miren estas manos en prono y en hiperextensión, ¿no? Y acá estamos los codos flexionados y en ambos lados, en ambas imágenes vemos que los miembros inferiores siempre están en hiperextensión, al igual que la cabeza. ¿Cómo evaluamos al paciente en coma? El estado de coma involucra el concepto de deterioro rostro-caudal. Se va deteriorando. Ustedes habrán escuchado cuando dicen la frase se está enclavando. Lo habrán escuchado en algún médico o en un neurólogo que comentó de un paciente. Ese paciente se va a enclavar, ¿no? ¿Han escuchado eso? Es justamente cuando comienza el paciente, el cerebro de tu paciente puede herniarse y a través del agujero magno, por ahí se hernia el cerebro, ¿no? Y comienza a dañar las estructuras de en forma rostro caudal. Bueno, entonces este estado de coma nos dice que frente a noxias focales o difusas se va a producir este deterioro y es un indicador de un proceso dinámico y evolutivo. De todas maneras va a pasar eso si es que ya esto no tiene, digamos, marcha atrás, ¿no? No hay marcha atrás. Entonces, en la medida que se intensifica este daño rostro-caudal, se llegará a un coma sin ningún tipo de respuesta o también llamado coma Carus. Otra característica del coma es el apremio vegetativo, caracterizado por una inestabilidad de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la diuresis, sudoración y regulación de la temperatura. Obviamente, todas ellas son dirigidas a nivel del mesencéfalo, del hipotálamo, ¿no? Entonces, todas esas estructuras ya se van dañando, ¿no? En este caso. Acá están las dos escalas que les mencioné. Esta es la escala de Glasgow, la escala de coma de Glasgow, y su puntaje va de 3 a 15, no existe de 0 a 15, es de 3 a 15 porque su respuesta mínima de la apertura ocular es 1, que no hay respuesta, y la respuesta máxima es 4, que es la apertura ocular espontánea. Igual, en la respuesta motora responde muy bien a todos los comandos, todas las indicaciones que tú le das al paciente, son 6 puntos, y cuando no hay respuesta es 1 punto, ¿ya? Y en la parte verbal, el paciente si te habla orientado en tiempo, espacio, persona, es 5 puntos. Si no te habla, si no hay respuesta de nada, es 1 punto. Entonces, lo mínimo que puedes darle a este paciente es 3 puntos y lo máximo es 15. Cuanto más alto su puntaje, más consciente está tu paciente. Y acá está cómo evalúas cada una de ellas, ¿no? Para la apertura ocular, ¿qué le dices? Señor, abra los ojos. O eso es cuando es 3 puntos. La espontánea es esta, ¿no? La de 4 puntos es la espontánea, no le tienes que preguntar nada. La de 3 puntos le dices, abre los ojos y los abre, 3 puntos. En la de 2 puntos le dices, abre los ojos pero no te responde, entonces le haces un estímulo doloroso a nivel del párpado, como le está haciendo ahí, ¿no? Y inmediatamente abre el ojo.
¿ya? Porque le estás, estás haciendo una maniobra amenazante para el paciente. Entonces, el reflejo, el parpadeo, mejor dicho, se da inmediatamente cuando se detecta esa amenaza, ¿no? Eso se produce, entonces hay dos puntos. Un punto es cuando no abre los ojos, simplemente. La respuesta verbal es de frente, ¿no? ¿En qué año estamos? Te tiene que decir el año en que estamos. Si no te lo dice, entonces ya no es 5 puntos. Si te dice 2007, le pones 4, porque ese paciente está confuso. Si te dice, em, te responde en vez de un año, ¿no? Te puede dar otra respuesta. Te responde ayer, madre, etcétera, pelota. Entonces ahí la respuesta no es coherente con tu pregunta y ahí se le pone 3 puntos. Si en vez de decirte una palabra te dice gruñidos o te grita pero no dice nada o se queja, o se emite quejidos, gruñidos o ruidos incomprensibles de cualquier tipo, ahí le pones 2. Y cuando no hay respuesta, le pones 1. Esta, por ejemplo, no la podrías hacer en un paciente que esté intubado, ¿no? Tampoco la podrías hacer en un paciente que ya tiene daño de tronco, porque no podrías evaluar esta parte. Sería, eh, equivale a lo que dijo su compañera también. Si tú le has dado una droga X, en ese momento no vas a evaluar el Glasgow de tu paciente, ¿me entienden? Porque ya ha habido una intencionalidad de alterar esta escala, o sea, de alterar el estado de conciencia de tu paciente. Si ha habido esa intencionalidad con un fármaco determinado, entonces no puedes evaluar el Glasgow. Hay limitantes. Y en el caso de la respuesta motora, en la respuesta motora es simple, ¿no? La primera orden, muéstrame tus dedos. Ahí te muestra todos los dedos. Ya, esa sería 6 puntos. Ya, no te responde ante esa orden, entonces no te obedece, en otras palabras. Entonces le haces un estímulo doloroso y te localiza el dolor. De hecho, con su mano como que te quita la mano que estás haciendo producir el dolor. Pero ya, no te quita la mano. Entonces ya estás en otro puntaje, estás ya dándole un estímulo mucho más doloroso, ¿no? En este caso, que podría ser, como ven ustedes ahí, en la región subunguial, hacerle algún estímulo que él haga que inmediatamente retire, como por ejemplo, o podrías ponerle una agujita, ¿no? Con una agujita, un estímulo doloroso y inmediatamente el paciente va a retirar. Ahí todavía hay una respuesta de 4 puntos. Ya a partir de la número 3 es donde comienzan los problemas, ¿no? La respuesta flexora, anómala, sería 3 puntos. La respuesta extensora, anómala también, serían 2. Y ausencia de respuesta sería 1. Así se evaluaría la escala de Glasgow. Esa es la otra escala que se creó en el 2005 y que hasta ahora lo utilizan en la UCI, en los lugares donde tenemos pacientes críticos, ¿no? Mucho más críticos que los que están en pabellón, por ejemplo. Eh, em, en pabellón de generales, que seguro es donde ustedes más pasan el tiempo en su día a día. Acá son 4 dominios: respuesta ocular, respuesta motora, reflejos del tronco y el dominio respiración. Entonces, acá es como más específico todo, ¿no? La respuesta ocular es o espontánea. Si es espontánea, 4 puntos. Si es al estímulo verbal, abre los ojos, 3 puntos. Si es al estímulo doloroso, 2 puntos. Si los ojos están cerrados sin respuesta, 1. Y 0, porque acá sí existe el 0, no hay apertura y no hay reflejo pupilar. Eso es importante. Acá se evalúa el reflejo pupilar, ¿ya? Con tu linternita. Entonces, ahí sí, 0 puntos, ¿no? Ahí, perdón. Entonces, acá es de 0 a 16 puntos lo que le vas a dar al paciente. La respuesta motora también, se parece a la del Glasgow. Localiza el dolor, flexión normal, flexión anormal, extensión anormal y no hay respuesta, ¿ya? En los reflejos del tronco
parpadeo ante la amenaza, reflejos pupilares presentes, reflejo corneal presente, reflejo nauseoso presente y vas viendo cuál de ellos le pones, ¿no? Y sin reflejos, no tiene reflejos, cero. La respiración también, si es una respiración regular, ahora vamos a ver las gráficas de cada una de estas respiraciones, sobre todo de la de Jane Stokes, que en realidad una respiración regular que en gráfica se ve, ¿no? Cuando tú inspiras, cuando expiras y vuelves a inspirar, entonces tiene una cadencia, ¿ya? Esa cadencia se ve reflejada en una gráfica. La de Shane Stokes también tiene una cadencia, pero ahí como que empieza de a pocos, llega a su límite máximo y después desciende de a pocos. Entonces forma una especie de rombo, la de Shane Stokes. Entonces, esa todavía sigue siendo dentro de anormal regular. Pero ya cuando hay un desorden en esa respiración, que sería irregular, ahí le pondrías 2 puntos. Ya, solo con ventilación mecánica, o sea, tu paciente está con ventilación mecánica, le pones 1 punto, apnea ya es 0 puntos, ¿no? Casi premortem es esa. ¿Entendieron esta parte hasta acá? ¿Sí? Bueno, igual, ya les dije, pueden levantar la mano si hay algo que no han entendido. 2, la evaluación pupilar. La evaluación pupilar tienes también varios tipos de acuerdo al lugar de la lesión, ¿no? Las que son a nivel del diencéfalo, cuando la lesión es en el diencéfalo, tus pupilas diencefálicas van a ser pequeñas, mióticas, pero reactivas, igual que las causas metabólicas. Y cuando hablamos de metabólico, podemos hablar de, por ejemplo, hiperglicemias, ¿no? O sea, estados de hipertiroidismo descompensado, ¿no? Puede haber ello también. O estados de hipotiroidismo, un coma mixedematoso, por ejemplo, ¿no? Y cualquier otra causa metabólica. También te puede dar pupilas mióticas, pero reactivas a la luz. Luego, cuando la lesión es a nivel del mesencéfalo, que está acá, ¿no? A nivel del mesencéfalo, son pupilas más bien, ¿cómo son? Midriáticas, ¿no? Y son arreactivas. Estas no reaccionan a la luz, son midriáticas y arreactivas. Las de la compresión de este nervio que pasa alrededor del mesencéfalo, cercano a él, que es el tercer par. En este caso, si estoy comprimiendo el tercer par craneal por alguna lesión que haya tenido el paciente, esta zona, voy a tener de ese lado izquierdo, ¿no? Del mismo lado izquierdo, voy a tener una midriasis, ¿no? Y además va a ser arreactiva solo del lado de la lesión. La otra no va a tener alteración. Esto lo vamos a ver mejor el día jueves, que vamos a hacer la evaluación pupilar. Vamos a detenernos mucho más en esta parte. Las pupilas tectales, las del tectum, ¿no? Esas son midriáticas siempre y a esas le llaman atetosis pupilar o hipus. Y las que son de la protuberancia o pontinas, también son, perdón, puntiformes, como ven acá. Son puntiformes, pero son reactivas a la luz. ¿Ya? Todas ellas son las lesiones que pueden haber la evaluación de las pupilas, según la zona de afección. En tercer puesto vemos el examen de la mirada del reflejo oculocefálico. Ya, el reflejo oculocefálico es, que seguro ya lo han revisado, ¿no? Es cuando hay desviación conjugada de la mirada en el plano vertical y en el plano horizontal. Cuando hay una hemiplegia del lado opuesto, indica que la lesión está en el lóbulo frontal del lado al que se desvía la mirada. Con hemiplegia del mismo lado, indica que la lesión está en el puente del lado contrario, ¿ya? Cuando la mirada no conjugada, mejor dicho, la mirada no conjugada y desviación en el plano vertical u oblicuo, ¿ya?
cuando se da esto, hay que sospechar de una noxa estructural, pero intrínseca del tallo encefálico, del tronco, en otras palabras. Vamos a ver cómo es que se evalúa. El reflejo óculocefálico intacto, cuando el tronco esté intacto, ¿qué es lo normal? Cuando yo giro la cabeza, como vemos acá, hacia la derecha del paciente, o sea, giramos hacia la derecha del paciente la cabeza, ¿qué va a pasar con sus ojos? Inmediatamente se vienen para el lado izquierdo en la mirada, de este y del otro, de los dos. Lo notan, ¿no? Igual es acá, cuando se va hacia el lado izquierdo, ambos ojos miran hacia la derecha, lo contrario. Cuando se va la cabeza hacia atrás, los ojos miran hacia abajo. Y cuando la cabeza se va hacia adelante, los ojos miran hacia arriba. Eso es lo que yo espero encontrar cada vez que yo hago un examen de un reflejo oculocefálico. ¿Qué sucede cuando hay lesión del tronco, pero rostral, diferente que caudal? El rostral hacen lo mismo, la misma maniobra. Me voy hacia la derecha, pero miren qué pasa acá. La del lado izquierdo gira, o sea, al lado contrario, como es lo normal, pero esta del lado derecho se queda mirando hacia adelante. Esta no mira, esta se queda. Igual esta de acá. Hago lo contrario, ¿no? Voy hacia la izquierda y mi ojo derecho sí gira hacia la derecha, pero el izquierdo se queda mirando de frente. ¿Ya? Entonces, eso ya es patológico. Igual acá, ¿no? Ah, perdón. Eso sucede cuando el daño es de tronco rostral, ¿ya? Solo se afecta la parte horizontal cuando es tronco rostral, es decir, cercano al mesencéfalo. Pero en la parte vertical no se afecta, ¿ya? Acá no se afecta lo vertical, solo lo horizontal, en el plano horizontal. Eso es cuando la lesión es tronco rostral. Pero si la lesión es tronco caudal, en la tronco caudal, acá, cuando tú vas hacia la derecha, acá sí son los famosos ojos de muñeca. Estos no se mueven. A la muñeca tú la tuerces hacia la derecha y la muñeca sigue mirando de frente. Igual acá. Estas, en el plano horizontal, ni se inmutan los ojos, ¿no? Y en el plano vertical, tampoco. Estos tampoco hacen caso. Estos también están igual intactos. O sea, el tronco caudal, ese es el famoso ojo, los ojos de muñeca. ¿Entendieron, no? Ya. Ok. El reflejo óculo-vestibular, ese es el otro reflejo. Este de aquí se examina al paciente comatoso, obviamente en coma, usando agua francamente fría, ¿ya? En el paciente con coma, en el estado de coma, se le irriga el conducto auditivo externo con agua a 4 grados centígrados. Usamos el máximo estímulo para buscar la más mínima respuesta. No se debe emplear agua caliente de más de 44 grados, por si acaso. Usamos 30 grados. Con 30 grados es frío para un examen funcional del octavo par craneal, ¿ya? En un paciente que está despierto. Y usamos 17 grados para el diagnóstico de parálisis vestibular. O sea, este reflejo tiene sus indicaciones, ¿no? Y también tiene sus grados. O sea, cuando quieres evaluar par craneal octavo par, cuando quieres evaluar parálisis vestibular, pero para el tema del coma, del estado de coma, se utiliza este grado, ¿no? 4 grados. Entonces, cuando el estímulo con agua fría de un lado se lleva, ¿qué es lo qué vamos a esperar acá? Ya, lleva la desviación tónica de la mirada hacia ese mismo lado que le estás instilando el agua fría. Igual que acá, ¿no? Si estamos instilando el lado derecho, los ojos miran hacia la derecha. Igual acá, en el lado izquierdo, miran hacia la izquierda. Y lo que sucede cuando le instilas agua caliente es lo contrario. Agua caliente en el oído derecho, entonces la mirada va a mirar hacia el izquierdo. Igual, lo contrario acá, ¿no? Ahora, simultáneamente, si se irriga ambos conductos auditivos, en las lesiones verticales, la respuesta en que el agua fría produce la desviación tónica de la mirada es hacia abajo, ¿ya? Y el agua caliente es hacia arriba, ¿ya?
esa es cuando la lesión es en el plano vertical. Ya. Ok. La desviación tónica de un solo ojo indica lesión del fascículo longitudinal medial, lesión intrínseca del tronco, ¿ya? Bueno, eso es lo que esperamos en cada una de ellas, ¿no? Cuando es en tronco rostral y cuando es en tronco caudal. Ya hemos dicho que el tronco caudal son los ojos de muñeca. Esos no se desvían nunca. Siempre miran, así le metas agua fría, agua caliente, está mirando de frente siempre. Ese ni se inmuta. En la lesión de tronco caudal ni se inmuta tu paciente. En la de tronco rostral, como es más cercano al mesencéfalo, todavía existen algunos reflejos como el óculo vestibular que podría todavía el paciente estar, digamos, responder ante, así sean respuestas erróneas, pero te responde, a diferencia del tronco caudal que no responde nada, ¿no? Esto se entendió, ¿no, chicos? ¿Sí? Bueno, asumo que sí. La ausencia de respuesta absoluta indica daño masivo del tallo encefálico o tronco encefálico, ¿no? Lo que estábamos hablando. Ya, entonces, finalmente, el quinto patrón que se utiliza para sistematizar este examen neurológico es el patrón respiratorio. Lo que les mencioné hace un rato, los patrones raros, los alterados, va a depender de lo que dice acá, rostro caudal. Las lesiones que van de arriba a abajo de acuerdo a la zona que se está lesionando. La respiración de Cheyne-Stokes es cuando el daño es a nivel del diencéfalo, ¿no? Como vemos acá, daño está aquí. Luego tenemos la hiperventilación neurógena central, que es cuando el daño es en el mesencéfalo en sí. Cuando es a nivel del puente caudal, es la apnéustica. Cuando es a nivel del puente rostral, es la gasping o también boqueo en salvas. O respiración boqueante, también llamada, que el seguro lo han escuchado mucho. Cuando te dice, ese paciente ya está boqueando. ¿Has escuchado ese término en alguno de tus médicos? Sí, a eso se refiere a la de puente caudal, perdón, la región pontina tal cual, ¿no? Y la ataxia de Biot es en el bulbo ya, el centro de la respiración. Esa respiración atáxica es la que prácticamente en cualquier momento deja de respirar tu paciente, como vemos acá, ¿no? En la de Cheyne-Stokes, como le dije, miren, tiene una forma romboidal bien conocida, ¿ya? Y es la de menor, digamos, del menor daño, porque todavía sigue un patrón regular. Las otras son todas cada vez más irregulares una de la otra, ¿no? Entonces, cuanto más abajo se vaya, es peor, ¿no? Y acá está en dónde encontramos cada una de estas respiraciones, ¿no? En la de Cheyne-Stokes lo encontramos, ya dijimos, cuando la lesión es diencefálica y puede aparecer en ciertas encefalopatías metabólicas. En los adultos mayores, ellos también pueden tener respiración de Cheyne-Stokes sin ser patológico para ellos. Los adultos mayores pueden tener esta respiración y las grandes alturas también, si estos pacientes, cualquier paciente se va a grandes alturas, ¿no? 4.000 metros sobre el nivel del mar, de 3.500 para arriba, en realidad pueden llegar a tener esta famosa respiración de Cheyne-Stokes. En la hiperventilación neurógena central, acá esta se da por compensación a una alteración de la homeostasis del equilibrio ácido-base, ¿ya? Ahí vas a tener cualquier alteración del equilibrio ácido-base, por ejemplo, un paciente que está con acidosis metabólica, la respiración de Kussmaul, ¿no? Ahí vas a ver este tipo de respiración, los tumores de la calota craneana o el tegmento del tallo encefálico, por ejemplo, ¿no? La apnéustica, en caso de la apnéustica, son lesiones de la porción más inferior de la protuberancia, ¿no? Hemos dicho caudal. El boqueo en salvas o respiración boqueante, ¿no? Respiración en boqueo o boqueante o en salvas, es cuando ya el paciente está entrando en paro cardiorrespiratorio.
y el paciente que está en la respiración atáxica de Biot, ¿no? Atáxica o de Biot, es cuando el paciente ya está, como dicen, moribundo, con un daño vulvar, que es el centro de la respiración, y obviamente va a morir ese paciente ya, ¿no? Está en minutos, estará ya falleciendo. Entonces, en resumen, todo esto que hemos mencionado, todo este tema, está en resumen en este cuadrito, ¿ya? Julio, hasta qué hora tenemos clase? Son 4:20, doctora. Ya, 4:20. 4:20. O sea, ya nos hemos Sí, pasado y no me habías mencionado que nos sí, habíamos... doctora. Ya, pero Disculpe. ¿saben qué, chicos? Necesito esto. No, lo que pasa es que, a ver, el tema es bastante largo, pues son 3 temas en una sola clase. Yo les voy a tomar necesito la respuesta ante esta pregunta, ¿ya? Doctora, pero el tiempo solo son 10 segundos. Sí, es para escribir, es para escribir. Ya se acabó el tiempo, doctora. Pero sí llegaron a responder, mira. Ya, voy a hacerles la siguiente pregunta. Pero tienen que estar al tanto. También es respuesta corta. ¿Pudieron responderla? A ver, vamos a ver. Solamente 4 respuestas. Doctora, Doctora, es es que que el los tiempo es chicos me demasiado escriben, corto. Muy es que corto el Es tiempo, doctora. demasiado corto. Muy corto el tiempo. Muy, muy corto. Ya, vamos a reiniciarla. ¿Qué dice? Al reiniciar se borrarán todas las respuestas. Ya, otra vez entonces. ¿Ya lo tienen? Son 10 segundos. Es que está programado con 10 segundos. Esta también la voy a poner otra vez ya, para que todas la respondan. La anterior. ¿Están listos? Díganme que están listos. sí, doctora, estamos listos. Se pasan, chicos. A ver, un ratito, vamos a... Ya. Vamos a reiniciar la actividad. Ya, tienen 10 segundos nada más. ¿Respondieron? Ya, Sí, ahora sí, doctora. ya. Ahí sí han respondido la mayoría. Ya. Igual ustedes son 142 y solo veo ¿verdad, Julio? Tienes que tomarle foto por si acaso se me haya ido alguien. Tómale foto a la lista que está en este momento. Ya, los que están en el Zoom, ¿no, doctora? Ajá. Ya, Ya, ahorita lo tomo, escuchen, doctora. les voy a mandar las diapositivas. No hemos podido terminar porque la clase es muy larga, ya, porque todavía faltó la parte de no, a ver, ¿qué es la parte que falta? Sí, la parte de muerte cerebral, síndrome confusional agudo y nada más. Igual voy a dejar las diapositivas en el aula virtual, no se preocupen, porque la otra parte ya es informativo. La primera es todo este tema que hemos hecho ahora, es lo que más me interesa que sepan. Lo demás, el síndrome confusional agudo es aplicar una escala, que ahí la van a ver en la diapositiva, que no es nada del otro mundo, es aplicarla simplemente. Y el dato de muerte cerebral que no está en el syllabus, pero yo se los he querido poner para que sepan cómo es. Y nada más.
diagnósticos diferenciales y las conclusiones generales. ¿Ya, chicos? Les agradezco más bien por su paciencia. No sé si me he dejado entender, espero que sí, porque no me preguntaban mucho y, y espero haber llegado a que me entiendan todos. ¿O quieren hacer alguna pregunta de repente? El día jueves vamos a tener nuestra siguiente clase, que es del examen pupilar, pero quiero que me digan si han tenido algún problema en entender algo. No, doctora, los chicos, hasta el momento todo claro. Más bien quería hacerle una consulta. Yo con la Sí. subdelegada, Angelina, que está a mi lado, tenemos un formato para la asistencia, o sea, grabamos y nosotros llenamos en un PDF. Le mando el PDF con el video para que lo compruebe de que los chicos están presentes. Ya, no hay ningún problema. Lo has hecho con los demás doctores. Sí, también lo he hecho con demás autores. Ah, ya, para ver quiénes han venido. Sí, claro, o sea, yo le mando la lista de asistencia en PDF Ajá. y también luego en la grabación que hay, en los que han grabado los participantes que están en el Zoom. Ah, ya, ok. Ay, hola, ¿quién me ha dicho esta pregunta? Estudiante, dice. Es que dice estudiante, no dice tu nombre. Pero ahí te he puesto mi referencia. Está en la diapositiva. No, ¿lo llegas a ver? Las referencias que he puesto. Hay un libro muy bueno de semiología neurológica. Silva Rosa se llama. Muy bonito, muy coquito, para que lo entiendan bien. En realidad tienen que usar todas sus armas. Tienen que usar el Argente, el Suros, los libros electrónicos que les mandan los doctores, ¿no? Todo ello. Bueno, chicos, si no hay ni una pregunta, damos por concluida la teoría del día de hoy.